pues no sé si habéis ido mirando los que habéis traído o habéis comprado el libro de la Casa de Oro. Las fotografías son de la misma fuente. Entonces, pero el libro está hecho para ser leído aunque no haya habido clases al respecto. Es como para una persona nueva, una persona que no conoce mucho y que se va acercando a Dios, desea acercarse a Dios. Entonces, el libro va mostrando el camino. Bueno, he sido un poco ambicioso los otros días en cuanto a preparación del tema. Espero que hoy más o menos podamos cubrir estas dos cosas, la fuente y la puerta del santuario, porque es que si no los niños nos van a superar. Vamos por la lección 2 de ellos. Bueno, aquí estamos en el atrio y lo que hemos visto es desde afuera, una persona que está afuera buscando una entrada para ir a la presencia de Dios, una entrada autorizada por Dios, y sí, efectivamente el Señor nos ha dado una puerta. Entonces, al entrar allí encontramos el altar del holocausto, que es una figura muy hermosa y completa y densa de la cruz del Señor Jesús, donde nuestras culpas fueron arregladas de una vez por todas. Y no solamente nuestros pecados, nuestras culpas, las cosas que hacemos. ¿Qué más fue arreglado allí? ¿Os acordáis? Una de las 5 cosas que fue arreglada fue nuestros pecados. ¿Y las otras 4? La vieja naturaleza, el pecado. Muy bien. ¿Qué más? Nuestra relación con Dios, es decir, hemos sido reconciliados con Dios. Eso es diferente de las 2 cosas que hemos dicho. Ponerse en paz con una persona requiere no solamente que la persona perdone, sino que lo haga en toda justicia. Esto fue lo que pasó con el Señor Jesús. Tenemos ya 3 pecados, pecado y reconciliación. Nos faltan 2. La vida eterna. Bueno, no hemos hablado tal cual de eso. Hemos hablado de otros 2 aspectos. La vida eterna yo creo que está en las 3 que hemos dicho. Nos faltan 2. Bueno, nos falta una en realidad, porque la segunda no intervenía muerte. En la oblación, la ofrenda vegetal, no intervenía muerte. Entonces, sí que iba al altar esta harina, pero no la podemos considerar como una ofrenda de sangre. Nos falta una en realidad. Una ofrenda que era del todo quemada, que iba solo para Dios, que no tenía que ver con nosotros. El holocausto, que representa que el Señor Jesús, en primer lugar, hizo lo que hizo en la cruz, no para nuestro bien, no para nosotros, sino para Dios, para honrar sus atributos, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia. Todo fue magnificado en la cruz. Entonces de eso habla el holocausto y también iba allí. En realidad, el nombre bíblico de este mueble es el altar del holocausto, como si fuera lo único que se sacrificara allí. Bueno, es lo que más le interesaba al Señor Jesús, yo creo, honrar a su Padre. Bueno, vamos a continuar porque tenemos bastante tema también para hoy.
Y gracias al Señor que nos ha dado este tiempo para mirarlo con más detalle. Se puede mirar aún con más detalle, pero no, esto no haremos, lo iremos así, un poco más suave. La fuente de bronce, Éxodo 30, 17. Y aquí tenemos la figura. La fuente allí y aquí sacada de la base. Pero de ambas cosas habla la porción. ¿Qué dijimos que era? Éxodo 30. (17 a 21). No es tanto. Sí. ¿Te parece si empiezas tú, Marta? Gracias. Y vamos así de a un versículo. Éxodo 30, 17 al 21. Esteban, 20. Uh-huh. Entonces, este mueble ocupaba un lugar importante, muy importante, porque involucraba muerte, no hacerlo. Entonces no era cualquier cosa. La fuente con su base, que la hiciera firme, que la hiciera pues estar en su sitio, llena de agua como debía estar, para que se lavaran los sacerdotes. Estos personajes que veis en las fotos, los de vestiduras blancas, ¿sabéis quiénes son? Los sacerdotes. Y los de vestido así como un poco del Barça, los levitas, que eran los que servían a los sacerdotes, les ayudaban a los sacerdotes. Todos eran de la misma tribu. ¿Cuál? Leví. Pero los sacerdotes eran de una familia de esa tribu. ¿Cuál? La de Aarón. Nadie más podía ejercer el sacerdocio. Era exclusivo de ellos y ya veremos que había una parte que ya ni los levitas podían pisar. ¿En qué lugar estaba puesta la fuente? Entre el altar y el lugar santo. Era necesario primero, para cualquier persona que se acercaba a Dios, era necesario pasar primero por la puerta, por el altar del holocausto, y ahora ya no todo el mundo, algunos podían pasar hasta aquí y usar la fuente de bronce antes de entrar al santuario, que está todo tapado. Y eso llamaba la atención de los niños al ver este modelo. Lo otro lo ves desde un dron, desde un avión y a lo mejor desde un satélite con un buen zoom, pero lo de adentro imposible, tenías que entrar. Pero antes de entrar era necesaria la fuente. La fuente. En Israel la higiene era parte de la vida, de la manera como el Señor les había hecho, les había dado leyes. Y digamos, las costumbres higiénicas que tenemos nosotros, muchas vienen de allí.
el lavado, la higiene. Pero claro, esto tiene un significado espiritual. Pero el lugar es importante entre el altar del holocausto y el santuario. En forma genérica, todo lo de atrás, a ver, aquí se puede ver. Todo esto se llamaba santuario. Esto se llamaba el atrio. Esta entonces era la puerta del atrio. Y esta que hay allí, que no permite ver adentro, era la puerta del santuario. El nombre bíblico, puerta del santuario, puerta del atrio, para que no nos confundamos. He tratado de usar el lenguaje bíblico para tener las cosas claras. Bueno, era de bronce. Y nosotros ya más o menos en bronce ya somos expertos. ¿A que sí? ¿Qué significa el bronce? ¿Qué significado espiritual tiene el bronce? Juicio de Dios en acción. Siempre que Dios mira hacia la tierra, esto se puede ver, que tiene que juzgar porque hay mal allí abajo. Entonces habla del juicio de Dios en acción. Así que la fuente también habla de juicio, pero de una manera distinta. Como ya estamos más adelante del altar del holocausto, ya no tememos el juicio. Pero Dios sí quiere que ejerzamos juicio sobre lo que vamos haciendo después de ser creyentes. Bueno, vamos a leer este versículo, Éxodo 38:8, porque es muy especial. ¿Dónde vamos? Tú, adelante. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Uh-huh. Muy curioso. Los espejos que habían costado, a lo mejor habían tenido que pulirlos mucho para que reflejaran la imagen de la mujer, para que ella pudiera peinarse y embellecerse allí. Y ahora eran puestos en sacrificio delante del Señor, que Él los usara como Él quisiera. Hermoso detalle, ¿cierto? Pero no era solamente las mujeres que querían, tenían una condición especial. ¿Cuál era? Estas mujeres que donaron los espejos. Velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Por aquí, hasta donde podían entrar o hasta donde podían pasar, pero estaban mucho aquí, por aquí. Bueno, a la puerta, tal vez a los dos lados, no sé. Mirando en qué pueden ayudar, no sé. Tal vez se turnaban, no lo sé. Pero esas personas, esas mujeres, y eran mujeres, tenían sus espejos y los dieron para la fuente de bronce. Fue de allí que sacaron ese bronce. No tenemos que olvidar hablar de ese aspecto de espejo cuando ya veamos el significado espiritual. No me he acordado a tiempo, así que no ha quedado en la presentación, pero acordémonos de la palabra espejo en su momento, por favor. Entonces el bronce representa el juicio divino en acción, como se ve en Apocalipsis, el Señor presentado delante de Juan con pies semejantes al bronce bruñido. Era para limpieza de los sacerdotes. Para eso tenemos que leer estos versículos, Éxodo 40, 30 al 32.
Gustavo? ¿O son? Y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Ujú. Sí. Lo más hermoso de toda esta descripción en Éxodo es ver cómo todo se hizo exactamente como el Señor decía. Moisés lo hizo y eso al Señor le agradó sobremanera, pero también los sacerdotes, obediencia. El Señor dijo y yo no cuestiono, hago, obedezco, y su mandamiento es este y mi obediencia es exactamente igual. Qué buen detalle. Era para limpieza de los sacerdotes. Y esto nos lleva a Juan 13. Juan 13, 6. Seis al 10. Entonces seguimos de a versículo, ¿no? Eh, ¿Tú? Sí. El 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Uh-huh. ¿Y 10? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros purificáis, aunque no todos. Uh-huh. Entonces el Señor le dice a Pedro, reuniendo todo lo que hemos leído en estos versículos, tú estás lavado. El único que no está lavado aquí es Judas. Más o menos viene a decir esto el Señor. Entonces por eso dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba de Judas. Sin embargo, le dice, si no te lavare, Pedro, tú que estás limpio todo, si no te lavare, ¿qué pasa? No tendrás parte conmigo. Entonces, al lugar santo se entra para tener comunión. Comunión con Dios, para tener parte con el Señor, para tener parte con el Padre. Y el Señor dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Era creyente? Sí. ¿Estaba lavado con la sangre del Señor Jesús y tenía vida eterna? Sí, pero para la comunión es necesaria esta limpieza diaria. La pregunta ahora es, ¿con qué nos limpia el Señor? Ya sabemos que para la gran limpieza, para dejarnos todos limpios, su sangre fue necesaria. Pero en la santificación, lo que va pasando con nosotros después de convertirnos, para pasar de ser pecadores, bastante pecadores y parecidos a los de afuera, a ser más y más parecidos al Señor Jesús, ¿con qué el Señor nos ayuda para llevar a cabo ese proceso? Efesios 5. Versículo 26.
Y esto fue lo que el Señor Jesús usó cuando lavó a sus discípulos, precisamente eso. ¿Dónde íbamos? A ver. Ajá. Habla de la iglesia, habla del conjunto, pero también el Señor nos limpia por su palabra a todos, a cada creyente. Esto es necesario. Si no usas mucho la palabra, tú vas pensando cada vez más como los de afuera. Y luego te sorprendes, uy, esto decía la palabra y yo estoy haciendo esto, qué raro. Me siento mal, me siento raro. La palabra va, es decir, nuestra tendencia natural es torcernos un poquito hacia el mundo, ir buscando, claro, escuchamos todos los días cosas de fuera, entonces nuestro corazón se va inclinando hacia allá y la palabra nos vuelve a poner en el sitio, porque no cambia. La leo hoy, la leo dentro de 10 años, no ha cambiado. Entonces me reconduce hacia la verdad. De esa manera, todas las cosas que no armonizan con la santidad de Dios desaparecen. Porque claro, yo he sido corregido y puesto a mirar para donde debo. Esa es la acción de la palabra. Muchas veces también la palabra nos hace ver cosas malas que hacemos, que no nos habíamos dado cuenta. Y caemos. Vamos a confesar eso. El Padre ya lo sabía, ya sabía ese mandamiento, ahora me lo ha revelado a mí, voy a ajustar mi vida a ese mandamiento. Entonces confieso y le pido al Señor o al Padre que me ayude a andar como Él quiere. Ese es un proceso de limpieza diario, es necesario hacerlo constantemente. Por eso es necesario el hábito de leer la palabra cada día, de tener contacto con la palabra cada día, porque si no, pues vamos, que en una semana vamos a la reunión y pensamos, estaba como lejos, como me siento raro, como si esto no fuera mi medio, y resulta que soy hijo de Dios. Sí, la palabra diariamente. Si no me limpio, ¿qué es lo que sufre? La comunión. Siento al Señor que se va, que no, hablo y no hay como conexión con Él. En todos los corazones pasa eso. Nos vamos desviando u ocupando mucho de determinada cosa que no es la palabra y vamos sintiendo esta lejanía del Señor. Entonces es necesario la limpieza, permitirle a Él que por su palabra me limpie. Y ahora viene esta nueva verdad de la que estábamos, bueno, otra verdad, pero estábamos hablando con Jaime de esto, que le había impresionado mucho la vez pasada que vimos el tabernáculo allí en Cancanals. ¿Quiénes son los sacerdotes de hoy? En Israel era una clase especial, el resto no. Y hoy en día, sí, lo pone allí, los creyentes, pero todos los creyentes. Pero claro, ahora lo vamos a ver en la palabra, porque si no, no vale. Primera Pedro 2, 5 y 9. ¿Dónde íbamos? Dani. Sean como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, pensaba en el 5. Vosotros también, como en piedras vivas, sed edificados en el casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables.
Ujú. En el 5 nos llama, ¿cómo? ¿Sacerdocio qué? En el 5, versículo 5, santo. Y en el 9, sacerdocio real. Somos las dos cosas. En primer lugar, santos, sacerdotes santos, es decir, para Dios. En primer lugar, somos sacerdotes para Dios. En segundo lugar, vamos por allí afuera como embajadores del Señor mostrando sus virtudes, ya sea porque se ven en nuestra vida o porque hablamos de ellas. Eso es un sacerdocio real. Pertenece a la realeza, pertenece al rey y lo divulga. Pero el sacerdocio santo está ocupado del Señor, de Dios. Eso somos nosotros, lo uno y lo otro. Y aquí, en realidad, el sacerdote que puede lavarse en el lavacro de bronce y entrar, en realidad está ejerciendo la primera de las dos cosas. ¿Cuál era? Sacerdocio santo. Para entrar a ministrar a la presencia de Dios, esta pureza es necesaria. No solamente haber sido limpiados de todos los pecados, sino haber sido limpiados por la palabra de las impurezas que se nos pegan en este mundo, que son muchas. En un desierto, los pies de los sacerdotes se llenaban de arena o de alguna otra suciedad que hubiera en la arena. Tenían que lavarse, y las manos igual. Entonces, haciendo esto constantemente, podemos adorar, entrar a la presencia de Dios y adorar con libertad. Al Señor le importa mucho la comunión, le importamos mucho nosotros, le hacemos mucha falta, le hace falta eso, porque nuestra alabanza sale de un corazón voluntario, que puede decidir no hacerlo o sí hacerlo, y decide voluntariamente sí hacerlo. Eso es una cosa que a Dios le toca el corazón, y que, bueno, Él es digno de que hagamos eso. ¿A que sí? Él es digno. Muy bien. Había que poner en ella agua, nos hemos adelantado y hemos leído Efesios 5:26. ¿El agua que representa? La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos tenerla presente en toda nuestra vida, todos los días. Antes se nos olvida el móvil que la palabra. Hablando de los problemas que tenemos en el siglo XXI. Bueno, ¿podéis mirar qué medidas tenía este lavacro, por favor? Si alguien los encuentra. Estábamos en Éxodo, ¿qué era? 30, ¿no? Sí, 30, entre el 17 y el 21 del capítulo 30. A ver, ¿dónde están las medidas? ¿Dónde pone? Es que mientras tú no me muestres un versículo, Jaime, lo tenemos mal. ¿Perdón? No sale. No hay medida.
Es un lavacro, esto sí, tiene que tener agua suficiente para ser lavados, pero no hay medida. Esto tiene una razón de ser. Necesitas tanta agua como tú, no, tendrás tanta agua como tú necesites. Y en la Biblia hay varias cosas así. ¿Cuánta gracia tienes? La que necesitas. Siempre la gracia del Señor te basta. Siempre es suficiente. ¿Necesitas más? Tienes más. Del cordero también en la Pascua se calculaba, era según el comer de cada uno. El que comía mucho tenía suficiente. El que comía poco tenía suficiente. Espiritualmente es lo mismo. Aquel que tiene mucho apetito por estudiar, profundizar, buscar, no encuentra fondo. No encuentra fondo. Yo tengo allí en el apartamento, tengo como 10 libros sobre el tabernáculo. Ninguno de los 10 libros agota el tema completamente y unos tienen que complementarse con los otros. Y estando preparando esto me he dado cuenta de cosas que no he visto en esos libros. Me doy cuenta que siempre que investigo el Señor me da más. Entonces, ¿qué medida tiene Él en su palabra para limpiarme, para darme para irme santificando? Lo que haga falta, lo que me haga falta. No hay medida, ni hay medida del recipiente, ni hay medida tampoco de la cantidad de agua. Bueno. Ahora voy a hablar del detalle que no está puesto aquí, pero que hemos visto al principio. ¿Cuál era? Los espejos. Los espejos, que eran de bronce. La Biblia habla en algún lugar de que se parece a un espejo. ¿La Biblia es semejante a un espejo? Sí, pero no como aquel espejito mágico del cuento que te decía lo que tú querías, te decía mentiras para que te creyeras que eras lo mejor del mundo. No, un espejo que dice la verdad. ¿Dónde lo dice? ¿Que la Biblia es como un espejo? Muy bien, Santiago. ¿Cómo? Bueno, aquí estamos a salvo de la lluvia, ¿no? Bueno. Santiago 1 era, versículo 23. ¿Lo tienes? Adelante. Porque si alguno es seguidor de la palabra, pero no es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y 24. Porque él se considera mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, la palabra de Dios es como un espejo, pero ojo, como un espejo de bronce. Te dice la verdad, te dice dónde están tus defectos. Te dice lo que tienes que corregir. Es juicio, eso es juicio. Es decir, no te deja que tú sigas como vas, te muestra la verdad. Espejos que muestran la verdad. Nos recuerdan la palabra de Dios, que no altera el contenido
a causa de que yo no quisiera oír cosas malas. No, me dice lo que es. Me dice lo que es, lo que tengo que corregir. Espejos. La palabra de Dios como un espejo. Y viene muy bien para la fuente. Porque ¿qué vas a hacer allí? Te asomas como sacerdote en la fuente. El agua ya refleja. Y si al fondo hay un espejo, pues más refleja. Que tienes una mancha grande aquí. Que tienes otra mancha aquí muy grande. Entonces te lava, usas el agua misma y te lavas. Y si es un pecado y no solamente contaminación por andar en este desierto, en el desierto de este mundo, si es un pecado lo que tienes que confesar, también te lo muestra. Y también te muestra la cruz, que es donde cualquiera de los pecados del creyente encuentran su respuesta. Ha sido cargado allá en la cruz. Y allá tengo en el cielo, delante de Dios, un abogado que dice, he pagado por ese pecado. Entonces, la palabra de Dios no tiene temor de decirnos la verdad cuando estamos andando por donde no debemos. Y lo último, tenían que hacerlo para no morir. ¿Sí? ¿Lo hemos leído? ¿O me lo he inventado? Por favor, vigilad que no diga ninguna cosa que no esté en la palabra. Dice, para que no muera. Quiere decir que un creyente también puede andar, o bueno, estar en un estado de muerte en el sentido de separarse del Señor. Si no pasa por la palabra y quizás así quiere alabar al Señor, quiere tener comunión con Él, ojo, eso es serio. Ya veremos un caso en el Nuevo Testamento donde eso pasaba y las consecuencias que tuvo. No está la salvación en juego, pero sí la comunión con Dios. Bueno, la aplicación en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. ¿Es donde íbamos? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál es el tema de esta porción en 1 Corintios 11? La cena del Señor. Este trozo habla de la cena del Señor y de tomarla indignamente. Entonces dice esto, por lo cual, como algunos lo tomaban sin discernir lo que estaban haciendo, sin pensar en lo que estaban haciendo, entonces dice esto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 3 estados al que puede llegar un creyente por falta de lavarse. ¿Cuál es el primero, el más leve de todos? Bueno, enfermo. Tal vez el de estar debilitados es anterior, empiezas por debilidad y después te enfermas. Entonces tenemos el debilitamiento, tenemos la enfermedad, que ya necesitamos algo más para podernos recuperar, y finalmente, muerte. Es decir, no que
hayamos perdido la salvación o algo parecido, sino que el Señor no lo encuentro por ningún lado. Lo siento tan lejano como cuando yo no era creyente, así. Los corintios eran creyentes, los que estaban escuchando esto, y tenían ese problema. No se habían perdido, no habían perdido su salvación, porque no dice muerte, dice duermen. A lo mejor el Señor los había quitado de esta tierra, o a lo mejor estaban en un estado como largo, de duración larga, de falta de comunión con el Señor. Es serio esto. Y por eso necesitamos no descuidar esta parte. Debilidad, enfermedad, muerte. Son los estados que podemos tener como creyentes. Bueno, en el contexto habla de la cena del Señor, es entonces más directamente, pero lo que sí nos muestra es como los estados por los que uno puede ir pasando como creyente. Y que el Señor nos guarde. La idea es con el lavacro no desanimarnos, sino decir, tenemos un problema, lavémonos, cuidemos de que estemos lavados constantemente para poder tener comunión permanente con el Señor. Esa es la idea. Hay consecuencias, pero lo que el Señor quiere es llamarnos positivamente a su comunión. Bueno, pues me gustaría, este es un himno que tenemos en nuestro himnario, es muy hermoso porque habla de la fuente de bronce y pues hemos tenido algunos problemas para escucharlo con música, pero el poema es hermoso. ¿Será que alguien lo puede leer así en voz alta? Y todos lo seguimos viendo allí. Puede ser el que iba en la lectura. ¿Dónde íbamos? Sí, por nos, es decir, por nosotros, licencia poética para acortar y que cuadre con la rima, abogas por nosotros y eres nuestro defensor. Otra persona que nos lea estos, el siguiente. Uh-huh. Pero este himno me hace acordar que la acción de la palabra sobre mi corazón como creyente la hace el Señor Jesús. Porque quien se agachó, descendió, se humilló y se puso a los pies de los discípulos con agua para lavar los pies. El Señor. ¿Quién limpia mis pies? ¿Quién se condesciende, baja, mira, aunque está muy encumbrado, pero baja, mira y me limpia los pies y las manos que se me manchan en este mundo? El mismo Señor. Cada vez te ciñes si una mancha ves y con agua pura lavas nuestros pies. Y dices tiernamente, sé el imitador del perfecto ejemplo
del fiel servidor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y unos a otros nos lavemos los pies, nos ayudemos cuando vemos que hay algo que no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Ahora? ¿De cuál puerta vamos a hablar? ¿De la de afuera o la de entrar al santuario? La de entrar al santuario, la más, bueno, de las dos, la que está más cerca de la presencia de Dios. Y la Biblia la llama la puerta del tabernáculo. Está en Éxodo 26, 36 y 37, solo 2 versículos. Éxodo 26, 36 y 37. ¿Dónde íbamos? Ok. María, por favor. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra del recamador. Harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y cubrirás 5 basas de bronce para ellas. Bueno, más corto, ¿no? Pero no porque es corto es tan sencillo. Aquí se ven las 2 puertas, la del atrio, afuera del todo, que ya hemos visto con detalle, y la de dentro. Los colores de la de dentro son ¿cuáles? Es decir, exactamente lo mismo las 2 puertas. Hablan de la misma persona entonces. Y hablan también de los caracteres de la misma persona. No lo dice, pero era cuadrado. No lo dice en la descripción bíblica, pero ya veremos cuando veamos las tablas y el resto de medidas de adentro que era cuadrado, porque debía tener el ancho del santuario y también el alto del santuario. Entonces era cuadrada. Y estaba en la parte de adelante. Y tenía 5 columnas que la sostenían. ¿Os acordáis cuántas columnas sostenían la puerta del atrio, la puerta de fuera? 4, que dijimos que eran los 4 evangelistas. Ahora tenemos que buscar de quién habla estas columnas. Pero bueno, eran 5. Y los colores eran, ¿cuáles? Ayudadme. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya lo tenemos por la mano, ya que nos lo pregunten miles de veces, lo sabremos. Columnas de madera de acacia, no hay otra. Allí no hay otra. Era la que crecía en el desierto y seguramente en aquel tiempo los árboles crecían suficiente para sacar tablones de 5 codos de altura. No, de 10 codos de altura, para poder sacar estas columnas. Recubiertas de oro, con basas de bronce. Y capiteles, coronas arriba de oro. Aquí tenemos un nuevo elemento. Ya vamos entrando a lo que representa la gloria de Dios.
Uf, esto me quedó de aquella manera. Quizá mejor así. El camino entre la entrada, entre la entrada y entre la primera cortina y la segunda cortina se angosta. Pasamos de 20 codos de aquí hasta la mitad de esas dos columnas a la mitad. A la mitad. Pero eso sí, lo que nos quitan de ancho, nos lo ponen de alto. Es más sublime, es más grandioso. Estamos entrando en lo que es la gloria de Dios. Las medidas no están en la Biblia, pero las calculamos, serán 10 por 10, porque es un cuadrado. Es igual, la misma superficie que la puerta de entrada, que era más ancha, pero menos alta. Pero en total, 20 por 5, 100. 10 por 10, 100. Y esta es la idea. Porque lamentablemente sí hay una tendencia entre los cristianos en general, y es lo que hay en internet, es lo que más consumimos, la literatura también habla mucho de eso. A ver si yo hablo con alguien que tuviera una librería en algún momento para mostrarle eso, a ver si logramos elevar un poco el nivel de la literatura que tenemos entre los creyentes. Mucho habla de quedarnos en el atrio, Cristo en la cruz, haciéndolo todo para mí, limpiándome, sí, si hace falta, claro que sí, pero allí me quedo. Y no entro al santuario, soy sacerdote si lo hemos leído, pero no entro allí apenas para ver al Señor en su gloria y para alabarlo como Él merece. El camino es más angosto, sí. Es más difícil, sí. Pero conforme entras allí encontrarás que las alturas a las que te lleva el Señor son mucho más altas que las que encuentras en el atrio. Pero lamentablemente lo que más se ve es esto, tendencia a quedarnos en lo que el Señor ha hecho por mí. Pero dentro del santuario yo puedo ofrecerle cosas al Señor y no solamente ser beneficiario, sino aprovechar y ejercer como sacerdote. Esto es lo que nos enseña el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces somos invitados a entrar al lugar santo. Dijimos que la cortina tiene 4 colores. No tiene querubines como el velo de dentro, pero tiene 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué significa todo eso? El azul, el Señor Jesús como el hombre celestial, el que vino del cielo. Púrpura, sí, el Señor Jesús como Rey de los gentiles. Él no ejerce aún, pero es Rey de reyes. Y en su momento gobernará sobre toda la tierra. Carmesí. El Señor Jesús como Rey de los judíos. Él también será el Rey de Israel. Bueno, para eso vino, pero lo rechazaron. Pero lo reconocerán en el milenio como su rey, y no solo Israel, todas las naciones. España también. Y el lino torcido o lino fino, como él,
hombre perfecto. Y todo entrelazado, obra de recamador, porque es difícil en algunos evangelios, bueno, en todos los evangelios, distinguir. Esto habla de rey de las naciones, rey de los judíos. Él es el hombre perfecto, Él es el hombre celestial. Todo está tejido. Y el Espíritu Santo ha hecho esta obra, porque era obra de recamador. Y el Espíritu Santo ha tejido los 4 caracteres de Cristo, esto en los evangelios. Pues hablamos de los evangelios. Columnas. Ahora vamos a ver qué representan esas columnas. Bueno, por supuesto esto no está en la Escritura y no podemos dogmatizar y decir así es, pero la Escritura nos da una idea. En primer lugar, dijimos que la madera de acacia habla de la humanidad del Señor Jesús. Él es el Hijo del Hombre. Pero los seres humanos somos hijos de los hombres. Entonces, también la madera de acacia tiene esa otra aplicación. Se refiere a nosotros como seres humanos, que hemos nacido en esta tierra de familia humana, de padre y madre humanos. Pero la cuestión es que para servir en el templo de Dios, esta madera tuvo que ser cortada y no seguir en su árbol natural, porque seguiría igual. Tuvo que ser cortada a la medida por todos los lados, según la voluntad de Dios, separada del mundo, muerta para el mundo, muerta para el árbol, para el resto de los árboles, puestos según las medidas de Dios, y luego revestidos ¿de qué? ¿De qué habían sido revestidas las columnas? De oro. Entonces la madera ya no se veía. La naturaleza común y corriente que compartían con el resto de los árboles ya no se veía. Estaba cubierta de gloria ese trozo de madera. Y eso nos habla de los creyentes porque eso es lo que nos ha sucedido. Hemos sido cortados de este mundo, muertos para este mundo. Ya no volveremos a pertenecer a este mundo. Y estamos siendo ajustados a la medida del Señor Jesús. Un día llegaremos a serlo como Él. Por ahora tenemos algunos defectos, algunas salientes, a lo mejor algunos faltantes también. Pero llegaremos a ser como el Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que dice en Romanos 8:30? ¿A dónde llegaremos? Bueno, no a dónde llegaremos, ya lo somos, pero se manifestará en el futuro. Romanos 8:30. ¿Dónde íbamos? De los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Perdona? ¿Has leído bien? ¿La última palabra cuál es? Glorificó. ¿Ha leído bien? ¿Habéis seguido? Es que eso es una verdad tremenda. Los creyentes fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados y fuimos revestidos de gloria, la gloria de Cristo. Si no lo dijera la palabra, y perdona a Cristian que por eso te hice leer de nuevo, pero si no lo dijera la palabra, para nosotros sería un atrevimiento brutal decir que hemos sido justificados y que hemos sido glorificados y que eso ya es un hecho.
Bueno, esto lo repasaremos con las tablas. Estas son columnas. Son creyentes, evidentemente, pero especiales. Gálatas 2:9. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo, así que él está incluido. Pero vamos a leer Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ujú. Hay ciertos creyentes considerados columnas. Entonces, a lo mejor estas columnas nos hablan de ellos. Resulta que estos tres que están mencionados aquí por nombre, junto con el que escribe, fueron los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento. Jacobo escribió, ¿cuál? Santiago. Cefas escribió Primera y Segunda de Pedro. ¿Quién era el otro? Juan. ¿Qué escribió? De epístolas. Primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Pablo está hablando de ellos y él también escribió una cantidad de epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, pues coincide. Si Hebreos está escrito por un escritor más, se nos descuadra toda la figura. Probablemente el escritor de Hebreos es Pablo. Yo me inclino a que era Pablo para que me cuadre todo. Jacobo, Cefas, Juan, Pablo y Judas. No estaba aquí, lo siento, sí. Y Judas. Y me he puesto a averiguar esta mañana, oye, pero ¿qué hacen estos 5 escritores? Porque lo que está pasando con estos que sostienen la cortina es desplegando glorias del Señor Jesús. Y efectivamente, todos muestran al Señor Jesús glorificado. Muestran las glorias del Señor. De diferentes maneras y con diferentes enfoques, pero todos lo hacen. Despliegan las glorias de Cristo. Sostienen, porque desde afuera se podía ver si corrían la cortina o si alguien estaba interesado en entrar por la cortina exterior, podía ver ya esto. Entonces, en el Nuevo Testamento también vemos desplegadas las glorias de Cristo. Ahí están las citas de los lugares de cada uno descritos de cada uno de los 5 que muestran las glorias de Cristo. Este es otro detalle interesante. Las coronas de las columnas eran de oro, los capiteles eran de oro. ¿Y de qué habla el oro? ¿De qué habla el oro? De la gloria de Dios. Y yo creo que estos 5 escritores hablan de las glorias del Señor Jesús. Sostienen eso de una forma firme. Muestran a Cristo exaltado y glorificado. Las basas de las columnas eran de bronce, que habla de juicio, pero como ya estamos tan adentro, el juicio está atrás. Allá, en el altar del holocausto, allí se ejecutó el juicio. Y luego más adelante, en la fuente de bronce, todo lo que, la contaminación que vino después de ser limpiados por completo por la sangre del Señor Jesús, también ha sido ejecutada. Ahora nos disponemos a entrar. Entonces la semana entrante podremos entrar con ayuda del Señor al lugar santo.
lavados las manos y los pies para no tener problemas allí adentro. Pues, solo para terminar, en el atrio predomina el bronce, el juicio en ejecución, el juicio de Dios en ejecución. La maravilla que se ve adentro es que el juicio de Dios ha encontrado solución. Si vienes desde afuera, te aterra, pero ya adentro, por muy blancas que estén las cortinas, por mucho bronce que haya allí, no te aterra. El Señor Jesús ha pagado por ti y puedes acercarte a Dios. La solución está en el Señor Jesús. Pues el Señor nos siga ayudando a disfrutar de estas cosas.